Continuamos aprendiendo de la vida de los héroes de la fe, mencionados en la palabra del Señor. Hombres y mujeres comunes como tú y como yo, que decidieron poner toda su confianza en Dios, obedecerle a Él en todo, creyendo en todas sus promesas que nos sirven como ejemplo para que nosotros también podamos confiar en Dios y no desanimarnos, más bien obedecerle. En esta semana hablaremos de Gedeón. ¿Quién fue Gedeón en la Biblia? Fue un juez de Israel, un campesino de la tribu de Manasés, hijo de Joás, de la familia de Abiezer. Vivía en Ofra, valle de Jezreel. Gedeón es un nombre hebreo que significa guerrero poderoso, por su obra guerrera contra uno de los pueblos enemigos de Israel, los madianitas. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Un día, Gedeón estaba limpiando el trigo para poder esconderlo de los madianitas, y entonces alguien vino a visitarlo. Era el ángel de Jehová, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El ángel le dijo que él sería el encargado de salvar a su pueblo. Y Gedeón dijo: pero yo voy a salvar a mi pueblo. Él no se sintió muy seguro, así que el ángel le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón se dio cuenta que no estaba hablando con cualquiera, que él estaba con el ángel de Jehová. Entonces fue y preparó una ofrenda para él y decidió que iba a obedecer. Gedeón aún no se sentía muy seguro y tenía algunas dudas. Así que él habló a Dios y le pidió que le mostrara una señal. Si vas a salvar al pueblo de Israel por mi mano, como has dicho, yo pondré este pedazo de lana afuera sobre el pasto. Y si es realmente que me vas a ayudar, yo quisiera que cuando despierte encuentre que todo el pasto esté seco, pero el pedazo de lana mojado. Entonces sabré que tú estás conmigo. ¿Y saben qué pasó? Gedeón se despertó al día siguiente y fue a ver el pedazo de lana. Lo tomó y estaba mojado, y lo exprimió y lo exprimió y lo exprimió, y pudo sacar un tazón de agua de ese pedazo de lana, y toda la tierra alrededor estaba seca. Entonces Gedeón le habló otra vez a Dios y le dijo: por favor, no te molestes conmigo, pero una vez más déjame pedirte una señal. Esta vez pondré el pedazo de lana fuera y quiero que el pedazo de lana esté seco y todo su alrededor esté húmedo. Entonces sabré que estás conmigo. Y eso fue lo que pasó. Al día siguiente, cuando Gedeón se despertó, el pedazo de lana estaba muy seco y todo su alrededor húmedo. Entonces él sabía que Dios estaría con él y le ayudaría a derrotar a sus enemigos. Gedeón juntó a 32,000 hombres para poder pelear contra sus enemigos. Pero Dios le dijo que el pueblo que tenía era demasiado y que de repente iban a pensar que si ganaban eran por sus propias fuerzas y no porque Dios estaba con ellos. Entonces Dios le dijo: anda, ve con ellos y diles que si alguno tiene temor y no está muy seguro, que se devuelva a su casa.
Entonces él lo dijo al pueblo. ¿Y qué creen que pasó? 22,000 hombres se regresaron a su casa. Quiere decir que de los 32,000 hombres solo quedaban 10,000 que iban a pelear en la batalla junto a Gedeón. Parecían pocos para pelear, porque su pueblo enemigo, dice la palabra, que era incontable, eran muchos. Pero aún así, Dios le dijo a Gedeón, aún son muchos los que están contigo para pelear. ¿Te imaginas? Dios le dijo a Gedeón que eran muchos. Entonces le dijo a Gedeón que llevara al pueblo cerca de un río. Y le dijo, vas a decir a los hombres que tomen agua del río y vas a separarlo en 2 grupos. Todos aquellos que vayan y tomen el agua como que fueran perritos metiendo su cabeza en el agua, a eso vas a separar a un lado. Y vas a separar en otro lado a todos aquellos que se arrodillen y recojan el agua con su mano para tomarla. Cuando Gedeón llevó al pueblo al río a tomar el agua, él estaba muy atento mirando a los hombres tomar el agua. Entonces él separó los 2 grupos y todos los que tomaron el agua con las manos fueron 300 hombres y solamente estos podían pelear en la batalla y todos los demás tenían que devolverse a su casa. Quiere decir que solo 300 hombres y Gedeón se iban a enfrentar a ese gran pueblo que eran los madianitas. ¿Y qué creen que pasó? Gedeón tenía que pensar en un plan para poder derrotar a sus enemigos. Entonces se le ocurrió separar a los 300 hombres en 3 grupos. 100 hombres por aquí, 100 hombres por allá, 100 por acá. De manera que todos estaban rodeando al campamento del ejército enemigo. Y a cada grupo le dio armas, un cántaro, una antorcha y una trompeta. ¿Y qué iban a hacer con esas 3 cosas? Gedeón tenía un plan. Les dijo que tomaran el cántaro y que escondieran la antorcha dentro del cántaro. Y luego cada uno de ellos iba a ir con su cántaro y la trompeta a ponerse en sus posiciones. Y a la medianoche, cuando Gedeón diera la señal, todos tenían que seguirlo y hacer lo que él hacía. A la medianoche, cuando todo el pueblo de los madianitas estaba dormido y no se esperaba nada, muy silenciosamente fueron a ponerse en sus lugares. Y cuando Gedeón dio la orden, todos tomaron sus cántaros y los tiraron y los rompieron y levantaron sus antorchas y tocaron sus trompetas y dijeron, por la espada de Jehová y Gedeón. ¿Qué creen que pasó? Todo el pueblo de los madianitas se despertó confundido y no sabían qué estaba pasando. Y se levantaron y empezaron a atacarse unos a otros. Y había tal confusión que algunos empezaron a huir y se armó un alboroto. Y finalmente todos huyeron. Y Dios dio la victoria a su pueblo y a Gedeón con tan solo 300 hombres contra un pueblo que era innumerable. Podemos ver que Gedeón fue llamado por Dios para hacer algo que parecía increíble. Y aunque al principio él tuvo dudas, Dios le demostró que él estaba con ellos y que no era por sus fuerzas, sino porque Dios estaba con ellos, ayudándoles para tener la victoria. Así como Dios estuvo con Gedeón, así está contigo y conmigo. Él nos puede ayudar para hacer lo que Él quiere que hagamos para Él. Pensemos un poco. ¿Qué es algo que Dios nos pide que hagamos y nos parece muy difícil hacer? De repente puede ser algo como compartir a alguien de la palabra del Señor, o dejar de decir malas palabras, o de dejar de decir mentiras,
o aprender a ser obedientes con nuestros padres. Cualquiera que sea lo que Dios te pide que hagas, lo puedes lograr. Solo hay que obedecerlo y confiar en Él. Y aunque nos sintamos que no podemos, Él nos ayudará y nos dará la fuerza. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.